Dios nos bendiga, hermanos y hermanas. Otra vez un hermoso momento que Dios nos concede para reconocer su palabra y dejarnos guiar por ella. Y para esta hora vamos a abrir la palabra en la carta de Pablo a los Romanos. Un pasaje muy conocido de la Escritura, Romanos capítulo 12, el versículo 2, versos 1 y 2. Dice así la Escritura: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, alabado tu nombre en esta hora preciosa. Gracias por todos los momentos de gozo que vivimos en el tiempo de la alabanza y el momento también de ver que cada hermano, cada hermana pudo venir, que nos hemos congregado de modo voluntario. En este momento queremos recibir tu palabra. Llénanos de ella. También queremos pedir perdón por todas nuestras faltas, nuestros pecados. No podemos presentarnos delante de ti llenos de maldad, de malicia en nuestros pensamientos, influidos por las malas decisiones y consecuencias de nuestros pecados. Límpianos de todo ello y queremos presentarnos delante de ti con manos limpias, con corazones sinceros, para llenarnos de ti. Vacíanos de nosotros mismos para llenarnos de tu palabra. Oramos para que esta palabra traiga grandes frutos a nuestra propia edificación, nuestra comunión unos con otros y especialmente nuestra comunión contigo. En el nombre bendito del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a hablar esta mañana, hermanos y hermanas, sobre el tema renovando nuestra mente en Cristo. Renovando nuestra mente. El renovar significa comenzar de nuevo. El renovar significa rechazar lo que hasta ahora, según la voluntad de Dios, no es grato a sus ojos, no es bueno a nuestra vida. Empezar de nuevo, un nuevo camino, y también renovar nuestra mente. No todo surge en la mente, surge en el corazón, en nuestro corazón. Pero lo que nace en el corazón se fragua aquí en la mente y toma diversas formas a través de la palabra, y a veces nos quedamos solo con el pensamiento en la palabra sin los hechos, pero lo peor es cuando lo llevamos a los hechos, porque entonces sale lo que de verdad había en el corazón. Y por eso vamos a hablar de cómo podemos renovar nuestra mente en Cristo. Casi siempre estamos hablando del evangelio a no creyentes y tenemos el cuidado de saber cuántos no creyentes hay en la congregación, en nuestra reunión, y así predicamos el evangelio para que crean en el Señor Jesucristo. Pero esta vez vamos a hablar más a la iglesia, porque suele ocurrir que hay personas en la iglesia que pueden tener una semana de estar con nosotros, un mes, 2 años, 10 años, 30, a lo mejor aquí creció entre nosotros, pero su mente no ha cambiado, su corazón no ha cambiado. Entre nosotros o en cualquier otra iglesia puede haber personas muy religiosas, que no es lo mismo que ser cristiano. Religioso es cualquiera que sigue cualquier rito, y puede ser a una imagen, puede ser cualquier cosa muy religiosa, ritos, pero no una vida cristiana. Eso es otra cosa. Vida cristiana es tomar a Cristo como el carácter al que hay que seguir a Cristo, hacer de Cristo mi modelo.
hacer de Cristo el modelo supremo de nuestra vida, el modelo para la familia, el modelo para el matrimonio, el modelo para los hijos, el modelo para mi manera en que uso mis fondos, mi dinero. Porque si somos cristianos, todo lo que somos y lo que hacemos le pertenece a Cristo. Entonces no tiene que ver con religión, tiene que ver con la manera en que me identifico con Cristo. Y la Biblia nos está enseñando a través de estos versículos leídos: no te conformes con lo que ahora eres, haces, no te conformes. Tu vida ha sido transformada. Repito, hermanos, este es un mensaje para la iglesia, para los creyentes. Si somos cristianos, significa, entre otras muchas cosas, que tu vida ya ha sido transformada. Así que, hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. A veces leemos esta palabra, mucha gente lo sabe de memoria, pero no ponemos el énfasis en esta última palabra del versículo 1. Una vida racional. ¿Sabe que la palabra racional es del raciocinio, de la razón? Y la razón está muy relacionada con el razonamiento, con la mente, con el entendimiento. No puede ser que algunos cristianos hagan cosas y usted diga: óigame, pero ¿hacia dónde va con esa decisión? ¿Qué? No sé, no lo puedo explicar. Si no lo puede explicar, es que no tiene entendimiento. Todo aquello que no se puede explicar no puede ser de cristianos, porque la Biblia nos manda a que todo se haga con el entendimiento, con el raciocinio necesario para que el mundo vea que realmente el Señor nos ha transformado. La palabra transformación, que está en el versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Transformación es cambio. La palabra transformación aquí en el original griego es metamorfosis. Ay, pastor, me está haciendo recordar tercero o cuarto grado, la metamorfosis en las clases de ciencias naturales. Qué palabrita que me dio problemas en primaria, nunca aprendí qué cosa era. Bueno, hoy a esta edad que tenemos todos la vamos a aprender muy bien. Metamorfosis. En nuestra vida, de la vida de pecado a la nueva vida en Cristo, ha ocurrido una metamorfosis. La palabra griega en el original aquí, en la forma verbal del original griego, es metamorfos, que quiere decir cambio de forma o cambio total. La traducción al español es la que tenemos: transformaos. Implica cambio en el carácter y la conducta. Si nos llamamos cristianos, significa que ya no somos lo mismo que antes. Le llamamos nueva vida en Cristo, le llamamos nueva persona en Cristo. No, nosotros no, la Biblia. Nueva persona en Cristo, nueva vida en Cristo, nuevo nacimiento. Y oiga, como hemos dicho otras muchas veces, para que haya un nuevo nacimiento, tenemos que morir a la vida pasada. No puede haber nuevo nacimiento sobre las mismas estructuras de una vida que antes era de engaño, mentira, ira, burla, envidia, robo. ¿Cuántas formas de pecar? No. Muertos a esa vida vieja y resucitados a una vida nueva, que implica nuestro carácter. Otras muchas veces hemos hecho referencia a lo que decía un predicador con toda verdad. Cuando somos cristianos, ahora que somos cristianos, somos los mismos, pero ya no somos lo mismo. Antes de que usted
antes de que usted fuera salvo por Cristo, por su gracia, usted era don Juan. Y ahora que es cristiano, sigue siendo don Juan. Se llama lo mismo, vive en el mismo lugar y con las mismas personas, pero ya no es lo mismo. Su vida ha cambiado. El don Juan de antes no es el mismo don Juan de hoy. La gente tiene que ver, y especialmente los suyos en casa, aquellas palabrotas, aquellas intenciones, aquellos gritos, aquellas actitudes negativas, la ira, la envidia, la vanidad que mucho abunda entre muchos de nosotros. No, ya no es lo mismo. Y la gente tiene que notar ese cambio. A tal grado llega nuestra transformación, nuestro proceso de metamorfosis en nuestra vida cristiana. El diccionario de la lengua española dice que metamorfosis esto es literal en el diccionario, cambio o transformación de una cosa en otra, especialmente el cambio que es sorprendente o extraordinario, quiere decir visible, evidente, y afecta el carácter o el estado de una persona, es decir, afecta la vida total. Bueno, ¿cómo se llama? El concepto, la definición de una palabra que aparece en un diccionario secular, no es un diccionario bíblico. Pero es importante cómo este diccionario secular nos habla de cambio total. Si tomamos en cuenta la palabra que originalmente se escribió en el griego en la Biblia, metamorfos, cambio total. Entonces nosotros como cristianos tenemos que poner a la luz pública que el Señor ha hecho en nosotros otra persona que no es la misma de antes de conocer a Cristo. Y la Biblia nos enseña que esta palabra, metamorfosis, es la misma que se usa aquí en Romanos capítulo 12, verso 2, que se usa en Mateo 17, 2. La misma palabra que se traduce como transfiguración, cuando Cristo fue transfigurado. Mateo capítulo 17. Vamos a leer el versículo 2, pero todo ese capítulo nos narra un momento en el cual el Señor Jesús se hizo acompañar de 3 de sus discípulos en un monte, una colina, y de repente cuando estaban allí los 3 más Jesús 4, vinieron del cielo figuras resplandecientes, y entonces allí ocurrió lo que llamamos transfiguración. El Señor Jesús habló con estos 2 representantes del cielo y habló con ellos, y aquellos discípulos que quedaron allí trasplantados, y ay, qué bonito aquello, en el éxtasis, qué bonito. Y cuando el Señor Jesús terminó de hablar y bajó a ellos con una figura resplandeciente, ellos le dijeron: qué bonito esto, Señor, ¿por qué no hacemos uno enramado y nos quedamos aquí? Trato de parafrasear un poco lo que nos dice este episodio narrado en Mateo 17, y un poquito que el Señor les dijo: despierten, ya pasó, volvamos a la realidad. Todavía no hemos llegado al cielo. Un poco eso lo que pasó en la llamada transfiguración. Dice Mateo 17:2, y se transfiguró, el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Qué bonito esto, hermano. Imagínense usted que podamos verlo nosotros, el rostro de alguien transfigurado. Es como esa persona vuelta otra persona, convertida en otra persona. Y uso a propósito la palabra convertida, porque lo que ha ocurrido en nosotros, ¿cómo le llamamos cuando venimos a Cristo? Nos hemos convertido. Es una conversión. Todas estas palabras tienen el mismo sentido de metamorfosis, de transfiguración, de cambio. Hermanos, nosotros no solo nos hemos cambiado de modo de vestir, no solo nos hemos cambiado probablemente de casa o de vecindario o de iglesia. Antes iba aquella, ahora vengo esta. Bueno, qué bueno que vino
Pero si cambiar de iglesia cree usted que es suficiente, eso no es suficiente. Es cambio de vida en el modo total, desde lo interior. Una persona que no ha cambiado desde el interior puede ponerse el mejor traje. Ayer andaba macilento, sucio, mundanal, todo lo que usted quiera. Hoy anda de una manera tan distinguida. Pero la vida interior no cambia por eso, por el traje que usa. El cambio en Cristo es cambio total desde lo más profundo de su vida. Tu transformación ha sido realizada por Cristo, por eso es total, porque no es una transformación que viene de uno mismo. Cada uno de nosotros puede hacer el intento que quiera por cambiar, pero no puede cambiar. Algunas veces he narrado esto. Quiero decir que hace muchos años conocimos en casa a un vecino. Sabíamos que, el vecindario lo había visto en el alcoholismo. Un día de tantos vimos allí una fiesta. ¿Qué pasa ahí con el vecino enfrente? Es que estuvo con los Alcohólicos Anónimos, con todo respeto por este grupo, porque creo que su trabajo es sincero. El hecho de que no cambie la vida de nadie no quiere decir que no es sincero. Hay gente que quiere transformar su vida y hace todo el esfuerzo posible. Este joven que había estado en el alcoholismo un buen tiempo, unos años, estuvo participando con los Alcohólicos Anónimos y logró cierto cambio, rehabilitación de su vida, y estaba celebrando un aniversario y una fiesta. Qué bueno que este vecino logró un cambio en su vida. Como 2 meses después estaba la policía en su casa, una patrulla allí. ¿Y ahora qué pasó? Se lo llevaron detenido. ¿Pero qué pasó? ¿Ahora qué cambió? Dice la gente. Tan pronto ahora que hubo un cambio. No, es que ahora está en droga. ¿Qué pasó aquí? Bueno, es que él estuvo en los alcohólicos y estuvo escuchando todo lo que ellos hacen, los discursos, las experiencias, los testimonios de ellos. Pero como no pudo dejar por sí solo el alcohol, pues cambió el alcohol por las drogas, hasta que lo pescaron. A eso la gente le llama cambio. Centros de rehabilitación, programas para dejar una cosa sin dejar lo otro. Y yo tengo el temor, hermanos, de que algunas iglesias estén así. Dejamos la mentira, pero no la envidia. Dejamos la vanidad, pero no las acciones ilícitas. Dejamos el alcohol, pero no la mala costumbre de pegarle a la señora en casa. Estoy hablando de cristianos. Ya no le pego a la señora, pero estoy en malversación de fondos en mi centro de trabajo. ¿Cuántas cosas más podemos mencionar? Dejo algunas acciones, pero no puedo dejarlo todo. O, como hemos dicho otras muchas veces, hermanos, creemos que el cambio en la vida cristiana es de a poquito y no de un solo. Por ejemplo, pastor, usted no sabe cuánto ha cambiado mi vida. Antes, cada fin de semana eran 8 cervezas al día, ahora es solo una. ¿Comprende? Antes era borrachera todos los días, ahora solo es fin de semana. ¿Su vida ha cambiado? No. ¿Sabe por qué? Porque yo creo que aunque pueda lograr cambios parciales, lo está haciendo usted solito, usted solita, y no se puede cambiar así. Esta transformación, esta metamorfosis en su vida espiritual, si quiere que sea total, solo tiene que dejar que Cristo lo haga, porque solo Cristo puede. Ninguno puede transformar de modo total ni su propia vida. Por eso, tu cuerpo, dice la Biblia, es templo de Dios. Así comienza cuando nosotros decimos de modo tan popular en la iglesia:
recibí a Cristo, tomé mi decisión por Cristo. Qué bueno. Eso significa, o debería significar, que a partir de ese momento tu cuerpo se ha convertido en templo de Dios, templo del Espíritu Santo, que es Dios. Primera de Corintios, primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Nos dice así la Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? El apóstol Pablo, como muchas otras veces hemos estudiado en nuestra iglesia esta carta que escribió a los Corintios, trae tremendas exhortaciones a esta iglesia que tenía muchas desviaciones espirituales. Y algo interesante que siempre hemos destacado: Pablo trae tremendas, duras exhortaciones a esta iglesia, pero ¿sabe qué? Nunca dejó de decirles mis amados hermanos, porque eran hermanos en Cristo. Como muchos de nosotros a lo mejor nos desviamos, caemos, pero somos el cuerpo de Cristo, porque eso responde a la fidelidad de Dios a pesar de nosotros mismos. Cuando muchas veces me encuentro con consiervos, pastores o hermanos de otras iglesias: pastor, ¿cómo está todo? Gracias a Dios, muy bien. ¿Y cómo va la iglesia y cómo va su familia? Todo marcha bien a pesar de mí mismo. Todo en la iglesia va bien a pesar de nosotros mismos. ¿Sabe lo que eso significa? Es la realidad. A pesar de que fallamos, a pesar de que resbalamos, a pesar de que podemos caer, el Señor se mantiene fiel y nos ama siempre como hijos de luz, como hijos salvos por su gracia. Porque eso somos. Tenemos, hermanos, una gran tarea todos los días de conformar nuestro carácter, nuestra vida al modelo de Cristo, y solo lo encontramos en las Escrituras, la palabra del Señor. Y por eso Pablo, entre otras muchas preguntas que hace a los hermanos corintios de aquella época, en el primer tiempo de la iglesia: ¿acaso ustedes ignoran que son templo del Espíritu Santo? ¿Cómo es posible que ustedes ignoren que el Espíritu Santo mora en ustedes y actúan y viven como si no lo supieran? Actúan y viven como que el Espíritu Santo no mora en ustedes. Y al final esa pregunta: ¿no saben que ya no sois vuestros? ¿Qué quiere decir? ¿No saben que ya ustedes mismos no se pertenecen a sí mismos? Tú ya no te perteneces a ti mismo. Es muy importante, hermanos, que entendamos algo. Siempre trato de relacionar esto como cuando viene la hermana esposa y se queja del esposo: mire que este hombre malgasta el dinero, toma su salario y ni siquiera le vemos el rumbo, y tenemos deuda en casa, pero él lo malgasta. Y cuando hablamos con el esposo para tratar de mediar las cosas en el hogar o en la familia, siempre el esposo tiene esta respuesta: pastor, yo tengo derecho de ganar, yo le doy a mi hogar lo que creo que debo darle, y lo demás me lo dejo yo. ¿Sabe por qué? Porque ese es mi dinero, es resultado de mi trabajo. Ay, hermanos, y a mí como que me gusta recordarles una gran verdad, no sé por qué me gusta mucho decírselos: ese dinero no es suyo. Pero ¿cómo se atreve a decirme eso? Mire, yo trabajo duro. Sí, pero ese hogar lo conformaste por la voluntad de Dios, voluntariamente. Y la Biblia enseña que todo lo de tu trabajo pertenece a tu hogar, es tu responsabilidad, porque ni tú mismo te perteneces. Si eres cristiano de verdad, tu vida total le pertenece a Dios. Tus finanzas le pertenecen a Dios. Lo que andas puesto le pertenece a Dios. Lo que comes debe ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso cuida tu cuerpo. Cuida cómo te vistes. Cuida tu interior, porque de tu interior emana lo que transmites hacia lo exterior. Con tu mirada, con tu semblante, con tu tristeza o con tu gozo,
tú estás predicando el evangelio, o mal o bien, porque todo lo que haces o dices o piensas, la manera en que usas tu tiempo, no solo hablamos de dinero o posesiones, sino tu mismo tiempo. ¿Cómo usas tu tiempo? ¿Con ello glorificas a Dios o estás desdiciendo lo que Dios ha hecho en tu vida? Que no sabéis que ya no sois vuestros. Nunca olvides esto, hermano, hermana. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. ¿Y por qué ya no nos pertenecemos a nosotros mismos? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Ya hay un conductor en tu vida. ¿Sabe lo que ha ocurrido cuando nosotros le dimos lugar a Cristo en nuestra vida? Que nosotros dejamos el timón y se lo hemos dado a Él. ¿Y sabe por qué dejamos el timón? Porque hemos llegado a decir: Señor, ya no puedo conmigo mismo. No puedo con mis vicios. No puedo con mis envidias. No puedo con mis iras. No puedo con mis adulterios o fornicaciones. No puedo con mis odios. No puedo con mis rencores. No puedo con toda la carga de mi vida. Te cedo el timón completo. ¿Verdad que muchas veces cuando llegamos a nuestras casas, a nuestros hogares, y pasa hermano, pasa hermana, y usted mira algunos letreros: Jesús es el invitado especial? Qué bonito suena, ¿verdad? En este hogar Cristo es el invitado especial. Bonito suena, pero no es verdad. Si usted es cristiano, no es verdad. Pastor, pero ¿cómo es que no es verdad? Cristo es el invitado especial. Mire, cuando usted me invita a su casa, y si es alguna celebración, suponga que es su cumpleaños y me invita a su casa, usted arregla la sala donde vamos a estar. Y yo no tengo derecho o permiso de ir a su casa y entrar al servicio higiénico cuando yo quiera, o entrar a su aposento como yo quiera, porque usted dice: espere un momentito, es un invitado. Todo invitado tiene limitaciones. No es mi casa. Si yo estoy diciendo que Jesucristo es el invitado especial en mi casa: Señor Jesucristo, tú eres el invitado especial en mi casa, pues no puedes pasar al aposento, no puedes pasar a la cocina a dar órdenes. El invitado está limitado. Cristo no es el invitado especial, ahora es el dueño de mi vida. Le cedí el timón de mi vida. Es el dueño de mi hogar, es el dueño de mi corazón, es el dueño de mi pensamiento. Por eso, hermanos y hermanas, tengamos cuidado cada día. Lo que ve en la televisión, lo que lee en sus ojos, qué libros está leyendo, a qué dedica su tiempo en el día, en el tiempo de ocio o tiempo libre. Tenga cuidado, porque todo lo que hace o piensa o escribe o dice tiene que glorificar al Dios que le ha rescatado y le ha transformado. Romanos capítulo 8 verso 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ahora vea esto: si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. También el apóstol Pablo, que es quien escribe a los romanos, está exhortando a los romanos. Y lo que está diciendo es: yo quiero que ustedes manifiesten una vida verdadera, de que Cristo vive en ustedes, de que el Espíritu Santo mora y les ha transformado de modo total. Así que ya no viven según la carne. Hay dos maneras de vivir. Esto es lo simple que nos dice. Sí, simple, sencillo. Hay una manera en la carne y hay otra manera en el Espíritu. ¿Y sabe una cosa? Las dos conviven en nosotros. Renunciamos a una para vivir de acuerdo a la otra. Pero renunciar a la una no quiere decir que ya nos despojamos de ella, porque vivimos en la carne en el sentido físico. Dejamos de vivir en la carne hasta que nos morimos y nuestro cuerpo queda allí en el féretro, pero el espíritu es liberado para ir al cielo. ¿Hasta cuándo ocurre eso? Hasta que nos morimos. Mientras estamos como ahora, que no nos hemos muerto, están estas dos naturalezas en nosotros: la naturaleza carnal, que es pecaminosa, y la naturaleza espiritual, que es la que Dios nos ha dado desde que Cristo entró a nuestra vida. El Espíritu Santo que ahora mora en nosotros.
Estas dos perviven a la vez. Ahora la pregunta es, ¿cuál de las dos alimenta más? Si usted alimenta más su tiempo de oración, su tiempo a solas con Dios en las Escrituras, su permanencia en lo bueno, viviendo de un modo muy espiritual, teniendo una mentalidad cada vez más espiritual, su vida espiritual está dominando su naturaleza carnal. Pero aunque usted sea cristiano, no le hace a la oración, le aburre venir a los cultos. Voy cuando me acuerdo, de vez en cuando. Y aunque venga a los cultos no estoy tranquilo porque hay unos 2 o 3 con que no me puedo saludar. ¿Comprende? Y me cuesta pedir perdón o del todo. Esa palabra perdón no la conozco. Está alimentando más la carne que su naturaleza espiritual. Y venimos a la iglesia a pedir que Dios nos bendiga. No. Entonces, el hecho de que renunciemos a la carne es solo por obra y gracia de que el Señor nos ha salvado por la gracia en Cristo y el Espíritu Santo mora ahora en nosotros. Tenemos que dar lugar más a que el Espíritu Santo guíe el timón de nuestra vida total. Por eso es que en la segunda parte de este versículo de Romanos 8:9 dice, ya vivamos según el Espíritu, si es que acaso de verdad el Espíritu mora en ustedes. Porque si no mora en ustedes, diría Pablo, terminemos aquí, ¿para qué? Si estoy hablando con gente no cristiana. Si mora en ustedes, lo que Dios demanda de nosotros es que vivamos según el Espíritu. Notemos entonces el énfasis en que el cristiano ya no se pertenece a sí mismo, ahora le pertenece a Dios. No te conformes a este modo de vida, nos ha dicho Romanos 12:1 y 2. Entonces esto está relacionado al control de nuestra mente. Si el mundo controla nuestra mente, si la vanidad del mundo, si el pecado controla nuestra mente, entonces estamos conformados desde afuera, lo externo, el pecado, el ambiente, los vicios, conformados a este modo de vivir. Cuando dice la Biblia, no os conforméis a este siglo, la palabra siglo aquí no se refiere a un periodo de 100 años, como de manera muy común podríamos entenderlo. A este siglo significa a esta edad, a esta dispensación, a este tiempo que va a concluir hasta cuando Cristo venga para llevarnos, a este modo de vida, a esta época que no termina sino hasta que, y no sabemos cuándo va a ser, cuando Cristo venga para llevarnos con Él. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar desde lo externo, ¿qué cosa es lo externo? El mundo que de ambiente, no vivimos un ambiente de pecado. Tenemos miedo que nos asalten cuando vamos por aquí. La pandemia nos llevó más de miedo y no queríamos salir. Bueno, obviamente tenemos que seguir cuidándonos. Cualquier otro tipo de contaminación, ya no solo en lo físico por la salud, sino también por lo espiritual. Cuidamos a nuestros hijos, no te juntes con aquel, no te juntes con este, esas malas compañías, esos malos amigos, y nos apartamos de los vicios. De hecho, la Biblia nos manda a apartarnos de todo lo malo. Pues, ¿por qué? Porque todo lo externo nos afecta. Vivimos en un mundo en el cual todo nos conduce al pecado. Todo nos conduce a debilitar nuestra fe, nuestra comunión con el Señor. Te afectan los amigos, te afectan las circunstancias, te afecta la situación del mundo, te afectan los temores naturales de la economía, de la falta de trabajo, de los pleitos, de las iras. Te afecta la mala relación entre tus hermanos en la familia. Todo eso es lo externo que puede afectarnos. Pero nuestra vida como cristianos no puede ser conformada más a esas afectaciones externas. Si Dios controla nuestra mente, entonces somos transformados.
desde adentro, desde nuestra naturaleza espiritual, que ha sido fortalecida desde que le dimos nuestra vida a Cristo. Y eso implica el carácter, la mente, las actitudes. Es necesario, hermanos, hermanas, es urgente desarrollar una mentalidad espiritual, una mentalidad naturalmente cristiana, que quiere decir fundamentada en Cristo y no en nosotros mismos. Ahora yo creo que no es difícil preguntar, ¿están convencidos de esto? Amén, estoy convencido. Sí, la pregunta es, ¿cómo comenzamos? Sí, pastor, me doy cuenta que necesito conformar más mi vida, mi mente, mis acciones, mis decisiones, como Cristo manda en su palabra, pero ¿cómo comenzamos? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo poner nuestra mente bajo el control de Dios? Bueno, volvemos a Romanos 12, 1 y 2. Dice que por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hermanos, la vida cristiana no se puede vivir a ciegas. ¿Hacia dónde vas? No lo sé, hacia donde Dios me diga, no, ya lo dijo. Hay que entender la palabra, hay que darle tiempo a la palabra. La vida cristiana no se puede vivir sin rumbo. Hermano, ¿cuál es su propósito dentro de los próximos 10 años o 5 años? No sé, hay que lo que el Espíritu me diga. Pues deberíamos saberlo porque el Espíritu ya habló. Toda la Biblia, desde Génesis hasta el último versículo de Apocalipsis, ya habló. La voluntad de Dios ya ha sido revelada. Solo tienes que ponerte todos los días bajo su dirección. Señor, dame fuerzas, habilítame de entendimiento, de conocimiento de tu verdad. La palabra renovar aquí es importante. La palabra renovar del griego anakainosis, que significa hacerlo de nuevo, comenzar de nuevo, recomenzar. Esto es ajustar nuestra visión moral, espiritual y mental a la mente de Dios. Y yo creo que hay una cosa muy práctica. Cada vez que nosotros enfrentamos, como de hecho enfrentamos todos los días, situaciones muy difíciles. Iras. Alguien me ofende y no sé cómo responderle, pero cuando yo le veo y me ofende, óigame, usted no sabe el deseo que tengo de... Pregúntese en ese momento, ¿cómo lo hubiera hecho el Señor Jesucristo? Si en vez de que yo esté en esa situación frente a alguien que me está ofendiendo, me está insultando y siento que es injustamente, obviamente tengo iras, pregúntese, si no fuera yo, sino el Señor Jesucristo, ¿cómo hubiera respondido el Señor Jesucristo a esa situación muy difícil? ¿Qué palabras hubiera dicho? ¿Qué palabras quiero decir yo? Ay, hermanos, hermanas, el carácter de Cristo en nosotros. Recuerda cuando el Señor Jesucristo estaba ya en camino a la cruz. Crucifícale, crucifícale. El Señor Jesucristo. Y frente a Pilato, recuerda. No estás oyendo lo que están diciendo de ti. ¿Qué tienes que decir? La mejor respuesta del Señor Jesús fue siempre su silencio. Y ya en el momento cumbre, estando en la cruz, siempre estudiamos en los tiempos de la Semana Santa aquel sermón de las 7 palabras, ¿recuerda? ¿Cuál es una de ellas? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Usted y yo seríamos capaces, frente a una multitud que quiere destruirnos y está con toda ira y con todo mal deseo frente a nosotros, y usted dice, Señor, perdónalos. Pensemos en eso. ¿Qué hubiera hecho el Señor Jesucristo en mi lugar? ¿Cómo lo diría? ¿Cómo respondería a tal o cual situación? Perdón. Y en momentos de aflicción, hay algo que te aflige. Los negocios no van bien, tu matrimonio no camina bien, la relación con tus hijos, la relación en la iglesia, cosas que te acongojan, que te afligen.
¿cómo hubiera el Señor enfrentado esa situación? Y es muy importante hablar siempre del carácter, hermanos y hermanas, porque el Señor Jesús, ay, qué bonito que la Biblia nos enseña que no tenemos un sumo sacerdote que no sepa entendernos, lo entiende muy bien. Aquel que sabe compadecerse de nosotros porque padeció las mismas situaciones que nosotros. El Señor también lloró muchas veces. El Señor también sintió muchos momentos de aflicción. Por eso podemos venir confiadamente al Señor, porque nos entiende. Señor, estoy con hambre porque estoy en una situación económica terrible. Yo sé que no me entiendes, Señor, porque tú nunca has sentido hambre. No. El Señor Jesús sabe muy bien lo que es tener hambre y tener frío y ser perseguido y ser afligido. El Señor Jesús, nuestro supremo ejemplo y modelo. Ahora en la Biblia encontramos a otros como el apóstol Pablo, que fue capaz de decir: sed imitadores de mí porque yo soy imitador de Cristo. Una de las cosas muy importantes que encontramos en las cartas de Pablo es que él dice, si alguien tiene aquí a la gente que le escribía algo de lo cual sentirse orgulloso, yo más. Y por lo menos en 2 ocasiones leemos, una de ellas cuando enumera todo lo que sufrió: persecución, azote, cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe cuál es la palabra? Hemos estudiado esto en las cartas de Pablo. La palabra, una de las palabras que más se repite en las cartas de Pablo, si quiere ir a Efesios ahí todavía más, la palabra gozo. ¿Cómo es posible que un prisionero, que un perseguido, que un azotado siempre esté hablando de gozo? Eso no viene de Pablo, hermanos, el Espíritu Santo que mora en él. Eso no viene de nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros. La mente controla el cuerpo, pero la voluntad controla la mente. La voluntad es lo que se revela a través de los hechos, de las acciones. Nuestra voluntad tiene que estar sujeta a la voluntad de Dios mediante el conocimiento de su palabra y nuestra sujeción al Espíritu Santo en oración. Nuestra vida sujeta a la voluntad de Dios. Y la pregunta consecuente es, bueno, pero ¿cómo conozco la voluntad de Dios? Hermano, hermana, tenemos aquí la mayor arma de todos nosotros los cristianos. ¿Quiere usted conocer el pensamiento de Dios? Ay, hermano, no pierda tiempo, empiece a leer las Escrituras. Siempre hago una pregunta para la que no espero una respuesta. Respóndase usted mismo, usted misma. ¿Cuántos años tiene usted de ser cristiano? Tengo 40 años, tengo 20, tengo 10. En esos 5 años, 20 años que tiene de ser cristiano, ¿cuántas veces ha leído la Biblia completa? ¿Puede responderse? ¿Cuántas veces ha leído la Biblia completa? La respuesta casi siempre es, 2 o 3 que dicen, pastor, yo la leí, por lo menos una vez la he leído completa. Otros dicen, no, la verdad es que me encantan los salmos, ahí llego a los salmos y de ahí no salgo. O me encantan Efesios, o me encantan los proverbios. ¿Cuántas veces ha leído Levítico? Ay, hermano, ese libro tan aburrido. O el libro de Números, ay, pastor, solo de números habla, por eso se llama Números. Estadísticas y genealogías. Ay, pastor, hay libros que son bien aburridos. Sí, porque que no es para hacer reír. La Biblia no es para pasarla bien. La Biblia es para conocer a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí pasamos un curso en la primaria o secundaria y un libro de historia? Qué aburrido leernos. Sí, pero si no, no pasa el examen. Y nuestra vida es un constante examen a los ojos de Dios. Ningún estudiante puede rendir bien en un examen si no estudia y dedica tiempo. Nosotros no vamos a pasar el examen con Dios si no conocemos a Dios a través de las Escrituras. Todos los días nuestra vida está siendo probada, examinada por nuestro Dios
a partir de nuestra consagración a Él. Tiempo para con Dios. La transformación de nuestra voluntad y nuestra mente nos hace ser plenamente racionales, que quiere decir sensatos, prudentes, pensantes. El pasaje que estamos leyendo, Romanos 12, el verso 1, la segunda parte. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vuestro culto basado en la razón, en el entendimiento. Esto es escrito por Pablo a una iglesia que no era racional en muchos de sus aspectos de vida. Y como muchos de nosotros que no somos racionales en lo que hacemos. Siempre pienso, y con todo respeto, porque digo que hay gente que hace cosas con toda sinceridad, pero de repente vemos cuando venimos a nuestro templo, a nuestra iglesia, gente vestida de otro modo que va a otras iglesias. ¿Y por qué va usted así? Porque hacemos danza hebrea. ¿Y ustedes por qué no hacen? Que no somos hebreos. Nosotros no somos hebreos. Ni nos vestimos así, ni creemos que la adoración a Dios tiene que basarse en eso. Ya. Pastor, yo veo que usted no tiene detrás allí donde predica una bandera que identifique el país. Es que yo no predico el evangelio nicaragüense, porque eso no existe. Yo predico el evangelio de la Biblia, que no responde a nacionalidad. Es universal y es para todos los tiempos. Ahora, soy muy nacionalista, déjeme decirle. Amo mucho el país en el que Dios me hizo nacer. Y muchos de nosotros hemos tenido oportunidad de largarnos de aquí, pero no nos vamos. Este es el país que Dios nos dio. Amamos a este país, pero no predico el evangelio nicaragüense, porque eso no existe. Por eso no uso banderas. La bandera del cristiano es Cristo mismo. El emblema del cristiano es la santa y bendita palabra de Dios. A Él nos debemos todos los días. Amén. Tomamos muchas decisiones. Necesitamos ser sensatos en las decisiones que tomamos. Todos los días nosotros tomamos decisiones, pero muchas de ellas fuera del control de Dios. Por eso tenemos que estar lamentando conflictos, matrimonios arruinados, hijos echados a perder, divorcios, pérdidas en los negocios, inconformidades con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque siempre estamos tomando decisiones fuera de la voluntad de Dios. Hermanos y hermanas, toda vez que vamos a tomar una decisión, pregúntaselo a Dios, díselo a Dios, consúltaselo a Dios. Toda nuestra vida le pertenece a Dios. Por tanto, cada paso en tu vida, consúltalo con el que ahora es dueño total de tu vida. Y así, hermanos, no tenemos que estar lamentando: ay, si yo sentí del Señor que este no era el hombre con que yo me quería, es que era la cárcel y lo hiciste en la carne. Te lo dijo el pastor, te lo dijo la suegra, te lo dijo el vecino, Dios te lo estaba gritando a través de ellos. Y te lo hizo saber a través de tu propio corazón, pero dijiste: ay, jovencita, ¿cuántas veces me ha tocado esto? Otras veces lo he contado. Pastor, este es el joven que yo siento que es, ay, mi alma gemela. Nunca supe qué quería decir eso. Nunca lo entendí. Hay muchas cosas del lenguaje común que no las entiendo. Señor, pastor, si esto es del sentido común, el sentido común ni es sentido ni es común. Nunca entendí eso. Pero esta es mi alma gemela. Ay, pero no ves que no es cristiano. No se preocupe, que si usted nos casa, cuando nos casemos lo hago cristiano. ¿De qué cosa ahora se convierte? Usted puede hacer cristiano al otro. Y cuando fracasan,
¿Qué pasó? Es que no oí la voz de Dios. Sí, estaba sordita, pero todo el mundo te lo dijo. Ahora tenemos que lamentar cosas por las malas decisiones. Muy importante, hermanos, toda decisión a tomar basados ahora en el raciocinio espiritual, consúltalo con el que ahora es dueño de tu vida. Tomar decisiones sensatas solo puede ser resultado de una vida sujeta a la voluntad de Dios, mediante el estudio constante de la Biblia y la oración. Hermanos, una vez vino alguien a preguntar: pastor, ¿y qué cosa es? A otro pastor, y esto lo leí. ¿Qué es más importante? ¿Leer la Biblia u orar? ¿Orar o leer la Biblia? Y el pastor le dice: ¿qué es más importante? ¿Respirar? ¿Aspirar o expirar? ¿Puede usted responder a eso? ¿Qué es más importante? ¿Tomar el aire o expulsarlo? No se puede hacer una cosa sin la otra. Exactamente. Imagínese usted que solamente trate de aspirar y nunca lo saque, o que solo lo saque y no aspire. Las dos cosas afectan. Pues es igual. Si solo ora y no lee la Biblia para conocer a Dios, si solo lee la Biblia y no ora para hablar usted con Dios, se va a morir. Me refiero a la parte en lo espiritual, porque las dos cosas son el mismo acto, la misma acción. No se puede hacer una cosa sin la otra. Orar sin leer la Biblia sin orar, no funciona. Usted habla con Dios cuando ora, Dios le habla cuando usted va a su palabra. No nos desprendamos nunca en ese proceso largo de nuestra vida hasta que nos encontremos con nuestro Dios. Nunca nos desprendamos ni de la oración, ni de la palabra, ni un solo día de tu vida. Tomar decisiones sensatas es un asunto de todos los días. Involucra todas las áreas de tu vida, tus negocios, tu vida de pareja, la vida de tus hijos, tu noviazgo, tus estudios, tus amigos, tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu vida total para la gloria de Dios. Nada es más importante en este mundo que poner toda tu vida en el control de Dios. No te conformes con la vida que hoy llevas. Transfórmate de acuerdo a la voluntad de Dios. Transforma todo tu entorno. Haz que tu vida sea una razón de motivación para otros. Dios quiere transformarnos cada vez más, día con día. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre nuestro, por la bendición de tu palabra, todas las exhortaciones que nos has dado para que podamos hacer de nuestra vida instrumentos útiles en tu mano. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre viene a nosotros de modo sencillo y de modo pleno, contundente, porque viene llena del poder de tu Espíritu. Sigan orando, hermanos y hermanas. Un desafío para toda la iglesia. Oremos para que demos cada vez más lugar al Espíritu Santo que tome el control, el timón de nuestra vida total. Pastor, yo quiero que ore por mí en esta mañana, porque tengo tiempo de ser cristiano, de venir a esta iglesia o quizá de ir a otra, pero yo siento que sigo, aunque soy cristiano, no he soltado el timón y quiero, a pesar de que Cristo insiste en tomar el timón de mi vida, yo lo estoy haciendo y por eso he caído, he sentido una vida de fracaso. Mi vida cristiana no brilla como debería brillar. Ore por mí, pastor, quiero darle en este momento el control total de mi vida a Cristo. El Espíritu Santo guiándome
en decisiones seguras que glorifiquen su nombre. Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Qué buen grupo de hermanos y hermanas. No olvides, es un desafío para nuestra vida espiritual. Dios te bendiga. Hasta ahora, pastor, yo siento que no. El Señor no es el dueño total. Yo sigo decidiendo cosas y por eso resbalo, caigo, me cuesta. Ore por mí, pastor. Claro que sí, levanta tu mano en esta mañana. Ya un buen grupo lo ha hecho. Dios te bendiga, hermana. Alguien más, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. El Señor quiere vidas consagradas y no podemos hablar de consagración mientras no renunciemos a nosotros mismos, mientras sigamos viviendo en la carne. Dios te bendiga, hermana. Pastor, ore por mí. Necesito de verdad tomarme de la mano de Cristo todos los días y vivir en el raciocinio espiritual de su santa palabra. Por última vez, si no lo has hecho, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Qué buen grupo de hermanos y hermanas. Bendito tu nombre, santo tu nombre, Señor. Muchas gracias por el desafío de tu palabra. Queremos rogarte, Dios, por cada hermano, cada hermana que voluntariamente o guiados por tu Espíritu han hecho esta decisión. Dar el timón total de sus vidas al Espíritu Santo. Ayúdanos a dejar por completo todos los designios carnales y vanidosos de nuestra vana manera de vivir. Que nos gocemos en Cristo cada día. En el nombre eterno y santo de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos y hermanas.